Capítulo 22. ¿Cómo iban a saberlo? El ceño se hizo más pronunciado. Riley ignora a su hermana. Jude no puede ayudar a Sasha y ocuparse al mismo tiempo de la seguridad. Era la primera vez que alguno de los hermanos de Brenna había reconocido la capacidad de Jude de mantenerla a salvo. Pero Jude no se lo tomó en serio. Riley era un estratega, un hombre centrado y frío, cuya forma de pensar se asemejaba inquietantemente a la de un sí. No le pasará nada. He instalado a los siervos dentro de nuestro perímetro interno, bajo la constante protección de soldados. Lucas sacudió la cabeza, pero el instinto me dice que los sí no atacarán 2 veces al mismo objetivo. Jude estaba de acuerdo. Están utilizando una técnica de dispersión para dividir vuestros recursos y debilitaros en puntos concretos, centrándose en eliminar a aquellos civiles o grupos no depredadores que podrían daros su apoyo. Fue una táctica empleada con éxito por el ejército coreano durante la guerra entre Japón y Corea. Lucas entrecerró los ojos. ¿Se te ocurre cuál puede ser su siguiente paso? Ha tenido que haber más incidentes. De lo contrario, el ataque a los siervos es subir mucho las apuestas. Si se han dedicado a liquidar cambiantes solitarios no pertenecientes a clanes depredadores y a echarnos la culpa, es posible que no nos hayamos enterado de nada, apuntó Hawk, con expresión sombría. Las familias de las víctimas tendrían demasiado miedo de enfrentarse a nosotros. Fomentan el resentimiento, repuso Brenna, con su voz ronca, que la pesadilla vivida había cambiado para siempre, como si hubiera gritado tan fuerte que algo en sus cuerdas vocales se hubiera roto de forma irreparable. Pero hay algo que no entiendo, prosiguió. Sé que no soy un soldado, pero todos hemos oído que los muertos del consejo nunca aparecen. Así que, ¿por qué hacer un trabajo chapucero en esta ocasión? Concluyó Lucas. Hay 2 opciones. La primera es que Fight fuera un comodín con el que no contaban. Y la segunda, intervino Jude, que se hayan extralimitado metiéndose en un territorio en el que son neófitos. ¿Tú con cuál te quedas?, preguntó Riley, que todavía parecía serena a pesar de lo que había sucedido la última vez que habían hablado. Todas las alarmas de Jude saltaron. Riley era la clase de cazador que primero acecharía antes de atacar. Si tuviera que aventurar algo, diría que no se han olvidado de Fight y que es probable que escojan el blanco exacto sin planearlo demasiado de antemano. ¿Por qué?, preguntó Doria. Porque si hubieran planeado hasta el nombre del clan al que iban a atacar, las probabilidades de que un clarividente lo visionara serían mayores. Mercy frunció el ceño. Todo este asunto de prever el futuro hace que se me encoge el corazón. Es más probable que en lugar de un blanco concreto tuvieran los parámetros de lo que andaban buscando. Un grupo no agresivo numeroso en una región que no esté bajo vigilancia directa ni de los Snowdancer ni de los Dark River. Luego colocaron vigilantes y esperaron. Los siervos no eran más que carnaza para ellos, dijo Brenna, cuya voz temblaba a causa de la indignación. Insectos que aplastar. Por desgracia, Brenna tiene razón. Los siervos no eran más que peones de ajedrez. Lucas se pasó la mano por el cabello bruscamente. Metieron la pata con el lugar. De haber esperado a que los siervos se hubieran adentrado más, puede que Dorian y Mercy no hubiesen llegado a tiempo. Jude asintió. Antes de la reciente cadena de acontecimientos, los asuntos de los sí y los cambiantes rara vez convergían. El consejo no es consciente de los matices de la vida en los bosques, la importancia de los olores y la dirección del viento, las distancias que los centinelas recorren, un centenar de pequeños detalles que influyen en que un asalto tenga éxito. No seguirá siendo así, señaló Hawk. Cada vez que entran aprenden más. Sasha expresó su acuerdo con un débil sonido. Y a los sí se les da muy bien recopilar datos. Esta vez no bastará con localizar y eliminar a los responsables de las muertes. Jude había visto cómo operaban los cambiantes. Ojo por ojo, sangre por sangre. Era una ley compatible con el código de honor por el que se regían. Sin embargo, los sí carecían de dicho honor. Tenéis que enviar un mensaje más contundente. Tiene razón. Lucas miró a Hawk. Ya han descubierto cómo falsear nuestros olores. Al menos lo suficiente para engañar a un observador casual. Si atacan a un padre de familia, este no se tomará el tiempo de asegurarse de que tiene el olor correcto. Se vengará yendo por nuestros jóvenes.
Era una desagradable aunque clara descripción de las consecuencias de subir las apuestas. No podéis permitiros entrar en una guerra abierta con el Consejo. Jude sabía de lo que eran capaces los líderes de su gente, de los límites que estarían dispuestos a violar. Puede que sea eso lo que quieren. Si iniciáis el ataque, lo justificarán utilizando la fuerza bruta. Durante varios minutos lo único que se escuchó fue el susurro del viento entre los árboles, y para Jude, solo el sonido regular de la respiración de Brenna. Ella era algo que no había esperado encontrar, y que sin duda no merecía. No podía darle nada de lo que necesitaba, pero su negro corazón comenzaba a comprender que dejarla marchar podría no ser una opción. Brenna había despertado algo primitivo dentro de él, algo desesperado y violento que no nacía de la ira, sino de la pasión. El sudor resbalaba por su espalda mientras luchaba contra las crecientes acometidas de la disonancia, que se hacía más fuerte con cada confesión, con cada caricia, y no le importaba lo más mínimo. Una parte de él deseaba olvidar por qué la disonancia había arraigado con tanta fuerza en su psique, olvidar lo que sucedería si rompía las cadenas del condicionamiento. Datos, dijo Hawke antes de que Jude pudiera ceder a la locura. A los sí les encantan los ordenadores. Si pirateamos sus sistemas y destruimos algunas cosas, captarán el mensaje. Si creas problemas en nuestro territorio, los creamos en el tuyo. Jude siempre supo que Hawke era uno de los depredadores más inteligentes que había conocido, pero aquel plan resultaba brillante hasta para él. La mayoría de los alfas habrían buscado alguna clase de venganza sangrienta, tal y como el propio Hawke había hecho en el pasado, pero para esa partida de ajedrez en particular, un movimiento solapado era muchísimo mejor. Si atacas una de las mayores bases de datos, como las que suministran datos a los mercados bursátiles, perturbas el progreso de las cosas a nivel mundial. ¿La mayoría de la información no cuenta con una copia de seguridad en la CNET?, preguntó Brenna. Nunca he entendido por qué a los sí les gustan tanto los ordenadores. Quien respondió fue Sascha. El factor crucial es el poder. Debido a que gran parte del trabajo administrativo lo realizan sí de gradiente bajo, gente que no posee la fortaleza psíquica suficiente para acceder a cámaras seguras de datos de forma continuada, no es provechoso almacenar en la red archivos diarios de negocios. Al ver que nadie la interrumpía, prosiguió. El otro problema es que los sí tienen que hacer negocios con las otras razas. Humanos y cambiantes exigen datos a los que puedan acceder. Si los sistemas caen, puede que a los consejeros les estalle la cabeza. Es una idea realmente brillante, Hawke. El lobo esbozó una sonrisa. Gracias, querida Sascha. Tal vez estés con el alfa equivocado. Hawke, farfulló Lucas, cambiando de posición para rodear el cuello de Sascha con el brazo y apretarla contra sí. Te juro que uno de estos días... La amenaza quedó interrumpida cuando Sascha se giró y le besó. Fue un beso breve y afectuoso, pero Jude se quedó cautivado. Sin embargo, no fue a Sascha y a Lucas a quienes vio. Cuando bajó la mirada hacia el brillante cabello de Brenna, de repente pudo imaginarse lo que sería sentir aquellos mechones acariciándole la piel en la intimidad. Brenna levantó la vista y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Jude, dijo en un susurro solo para que él lo oyera. Él vio que las mejillas de la joven enrojecían. Mira que eres oportuno, masculló apoyándose contra él. Jude absorbió el impacto psíquico del contacto, negándose a apartarla de su lado. Contrario a sus palabras, él creía que era muy oportuno. Era en el momento en que estaban a solas, y comenzaba a aumentar la fiebre cuando tomaba conciencia de la infinidad de maneras que podría herirla, mutilarla. Brenna llamaba carnicera a Enrique. No había visto las cosas que Jude había hecho siendo una flecha. ¿Hay entre los tuyos algún hacker que podamos utilizar?, preguntó Lucas, que parecía haberse calmado tras el beso de su compañera. Tenemos el sistema para llevar esto a cabo en el segundo nivel del sótano de nuestra sede en San Francisco. ¿Hasta qué punto sois buenos ocultando vuestro rastro? Jude se obligó a apartar la atención de Brenna de las desagradables imágenes de su pasado. Nunca nos han pillado hasta la fecha. Lucas parecía tan satisfecho como solo un gato podría estarlo. Dorian es muy bueno, pero necesitamos a otros hackers de tu categoría si queremos coordinar un gran golpe. Hawke cruzó los brazos.
Contamos con 3 que pueden mantenerse por debajo del radar y uno que puede hacerlo incluso mejor. A su lado, el cuerpo de Brenna se puso rígido, con todos los músculos en tensión. Siguiendo su mirada, Jude vio que la tenía clavada en la de Riley. Su hermano pareció debatirse durante unos segundos antes de asentir de forma concisa. Bren es la mejor. Creía que tenías un título en informática. A Jude no le agradaba que hubiera algo que no supiera de ella. Una reacción emocional. En esos momentos el sudor que resbalaba por su espalda parecía hielo. Ese es mi título oficial. La chispa pícara que ardía en sus ojos era algo nuevo. Howe dice que tengo otro no oficial en programación creativa de sistemas. Brenna se echó a reír. Aquel sonido, la intensidad de su alegría, hizo que otra cadena mental se rompiera. Las terminaciones nerviosas parecieron arder. Su espina dorsal se convirtió en una atroz columna de fuego. Estaba peligrosamente cerca de sufrir una crisis total. Actuando antes de que fuera demasiado tarde, retiró la mano de la de Brenna, pero no se apartó de su cuerpo. Yo me encargaré de la seguridad del equipo. Miró a Hawk a los ojos. Cuando Brenna esté allí, yo también estaré. Trabajaré con Sascha cuando no esté ocupado con esto. Lucas, ¿algún inconveniente al respecto? El alfa de los Dark River sacudió la cabeza. Siempre y cuando no haya posibilidad de que te reconozcan. Frunció el ceño. Pareces tan jodidamente sí que bien podrías llevar puesto un cartel holográfico. Que su expresión hubiera engañado a un alfa le dijo a Jude que su lucha interna no se evidenciaba en su rostro. Me aseguraré de que mi aspecto no sea causa de preocupación. Una cosa más. Las marcas de Lucas se oscurecieron de nuevo. Los siervos tienen que saber que están a salvo. Primero localizaremos y liquidaremos a los asesinos, más o menos un día después del golpe informático, para que el Consejo crea que la sangre era lo único que queríamos. Tal vez eso haga que se confíen. Jude miró al alfa de los Dark River y comprendió que éste había hecho una promesa a los siervos para aplacar sus pesadillas. Era así como funcionaba la sociedad de los cambiantes. Los depredadores dirigían el cotarro, pero eso conllevaba cierta responsabilidad. A diferencia del Consejo de los Sí, los leopardos y los lobos se tomaban muy en serio la seguridad y el bienestar de aquellos que tenían bajo su protección. Lo bastante en serio como para matar. Se trataba de la justicia de los cambiantes, pero, tal y como había señalado Lucas, en este caso serviría a un doble propósito. Y el Consejo de los Sí creía que los cambiantes eran estúpidos, cometían un error. Había caído la noche durante la reunión y hacía bastante rato que había pasado la hora de la cena cuando por fin regresaron a la guarida. Jude acompañó a Brenna a pesar de que el nivel de la disonancia era cada vez mayor. La proximidad en un cuarto cerrado solo empeoraría las cosas, pero el ansia que le consumía, aquella cosa desgarradoramente dolorosa que amenazaba con destruirle, no le dejaría marchar. Voy a la cocina a preparar algo de comer, dijo Brenna cuando entraron. Jude se quedó en el salón mientras desde allí la veía trajinar detrás de la encimera de la cocina. En cuanto ella volvió la espalda, Jude aprovechó la oportunidad para comprobar la trampa que había colocado en la puerta. El instinto y la necesidad de protegerla le llevaron a ponerla. Había algo que se le escapaba, una conexión que su mente consciente no había establecido aún, pero que su subconsciente sí, y se mantenía firme en su sospecha de que ella estaba en peligro. O tal vez simplemente quería que estuviese a salvo. La trampa en sí no era psíquica. Jude no poseía la capacidad de vincular su poder a un objeto de esa manera. En cambio, la había creado utilizando tecnología básica de las flechas. El dispositivo estaba incrustado en el pomo de estilo antiguo y leía las huellas de cualquiera que entrase. Si las huellas no pertenecían a Brenna, Andrew, Riley, Hawk o al propio Jude, el artefacto estaba programado para enviar una alerta a su teléfono móvil. Y tal y como Brenna ya había descubierto, él era capaz de ir de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. La teletransportación le debilitaba, pero un TQ de su subdesignación en particular requería muy poca energía para causar un daño catastrófico. Jude se recostó, satisfecho con el funcionamiento del dispositivo. La comida está lista. Cuando Brenna apareció, sus ojos se posaron en los pechos que se erguían debajo del suéter. Son sobras recalentadas. ¿Te parece bien? El hambre que deseaba saciar no tenía nada que ver con la comida. Sí. En los labios de Brenna se dibujó una sonrisa deslumbrante. Veo que eres fácil de complacer.
Estupendo, porque estoy exhausta. Jude dirigió a la desesperada escudos mentales contra las imágenes de ella en la cama, cálida, desnuda y suya. Comeremos rápido. Estaban a media comida cuando sonó el teléfono de Jude. Echó una ojeada al número, pero colgó sin leer el mensaje. ¿Quién era? El matiz ronco de la voz de Brenna era como un papel de lija sobre su piel tirante. Nadie importante. La curiosidad iluminó sus ojos, pero luego se encogió de hombros y continuó cenando. Jude la escrutó durante varios segundos, pues sabía que Brenna jamás se daba por vencida, pero parecía realmente cansada. Eso facilitaba las cosas. Había aspectos de su vida que ella no tenía por qué conocer. El consejo no dudaría en torturarla si creyese que tenía la información que deseaba. El cansancio quedó demostrado por el enorme bostezo de Brenna cuando estaban terminando de cenar. Lo siento, pero estoy rendida. ¿Te importa si la cortamos aún más? Eso era justo lo que él necesitaba. Por supuesto que no. Pero Jude se quedó frente a la puerta durante unos minutos que parecieron eternos. Él no era un cambiante, pero podía oler su femenino y tibio aroma. Prácticamente podía saborear su plenitud. Sus sentidos psíquicos magnificaban e intensificaban el impacto de los físicos. Las ganas de abrir la puerta, entrar de nuevo y dar el paso fatal hacia el contacto sexual eran tan grandes que ya tenía la mano levantada cuando el teléfono sonó de nuevo. Aquello fue un contundente recordatorio de quién era y qué era. No le importaba. Ya había traspasado demasiadas barreras con Brenna como para echarse atrás, pero era un peligro para ella en el estado en que se encontraba, de modo que respondió de la llamada. Voy de camino. Solo entonces regresó a su apartamento, recogió lo que necesitaba y salió de la guarida sigilosamente, sin que nadie le viera. Su vehículo, distinto a los que pertenecían a los Snowdancer, estaba oculto cerca de uno de los caminos de tierra que conducía fuera del territorio de los lobos. Cuando llegó hasta él, lo encontró intacto y en perfectas condiciones. El motor encendió a la primera con un ronroneo casi inaudible. Un segundo más tarde creyó ver una sombra en el bosque. Desplegó sus sentidos TQ para realizar un reconocimiento, consciente de que su cuerpo y su mente no funcionaban a un nivel del todo óptimo. Alguien podría haberle seguido mientras estaba distraído pensando en Brenna. Sin embargo, la exploración no detectó nada salvo la mente desprotegida de las criaturas del bosque. Satisfecho, condujo el vehículo en la densa negrura de una noche nublada hasta el camino. La llamada telepática se produjo cuando casi había llegado a su destino. Estoy aquí. Estacionó el coche en un aparcamiento de un solo piso y se apeó. ¿Qué es tan importante para que pidas que nos reunamos en persona? Quería hablar con los dos, y los canales de comunicación no son seguros en estos momentos. Estoy tratando de conseguir un programa de codificación para bloquear cualquier vigilancia encubierta, respondió el fantasma. El consejo ya ha comenzado a eliminar a los agitadores más ruidosos. Jude olió el punzante frescor de la lluvia que se acercaba, mientras atajaba por un parque infantil. Conocían los riesgos. Después de cruzar la carretera, rodeó la iglesia y entró en el oscuro patio que alojaba un pequeño cementerio para aquellos que habían elegido yacer bajo el sol en lugar de ser enterrados en criptas. El padre Pérez estaba sentado en las escaleras traseras de la iglesia y Jude localizó la oscura sombra del fantasma contra un árbol que había enfrente. ¿Qué has averiguado? ¿No te he visto llegar?, dijo el fantasma. Estar fuera de la cine no ha tenido ningún efecto apreciable en ti ni en tus dones. Se equivocaba, pero era un error que tenía su valor táctico. Tengo que volver. La distancia simplemente estaba aumentando su necesidad de estar con Brenna, de mantenerla a salvo. Ella estaba en peligro. No podía quitarse esa idea de la cabeza, pero lo que no sabía era si la amenaza procedía del exterior o de sus propias habilidades para matar. El fantasma entendió la indirecta. Esta información no ha sido confirmada todavía, pero parece que Ashaya Aleine podría verse obligada a comenzar su trabajo desde cero. ¿Por qué? Tenía que haber copias de seguridad de laboratorios oculta en alguna parte, repuso Pérez. La reciente pérdida de varios de sus científicos destacados invalida el valor de dichas copias. Nadie aparte de ellos entendía sus notas. Por desgracia, Aleine está demasiado bien protegida. Pérez exhaló un suspiro. Esperaba que no hubieses tomado ese camino, dijo con pesar. Matas con demasiada facilidad.
El fantasma se movía en la oscuridad. Si no hubiera eliminado a los científicos, todo nuestro trabajo no habría servido de nada. Habrían comenzado a implantar a los sujetos de estudio en el plazo de 1 año. Dentro de 1 década nos habríamos convertido en una única mente colectiva. Única no, adujo Jude. Los sí no serían todos iguales bajo el implante P. Habría marionetas y maestros titiriteros. Como flecha programada para matar. Jude conocía lo que en verdad sucedía cuando a algunos se les daba poder absoluto sobre otros. El poder era la más voraz de las drogas. Así que, ¿derramamos más sangre?, preguntó Pérez. ¿Es eso correcto? No tengo derecho a juzgar a nadie, padre. Dame igual lo que el fantasma hubiera hecho. Jude sabía que él había hecho cosas peores. Dinos qué más tienes. Rápido. Cuando Jude se marchó, la fría lluvia invernal caía de forma persistente. Dejó que le mojara, que se llevara consigo el sabor a muerte de su último encuentro. La crueldad deshumanizada del implante P era una perversidad, pero Jude sabía que también ellos podían volverse malvados en su lucha contra él. Aquella certeza procedía de alguna parte enterrada de él mismo, una parte ligada de manera inextricable a lo que sentía por Brenna. La idea fortaleció la urgencia por regresar a su lado. Apretó el paso al tiempo que inspiraba el olor a ciudad y a ozono que impregnaba el aire. La calle estaba desierta. El resplandor de las farolas LAS quedaba atenuado por la lluvia. Cruzó a pie el parque adentrándose en su oscuridad. Él no había jugado nunca en un lugar como aquel cuando era niño. Habían supervisado sus carreras y reglamentado sus ejercicios, moldeándole, forjándole. Apartó los recuerdos a un lado mientras atravesaba el parque con zancadas largas y regulares en dirección al coche, que había dejado al otro lado. Podía visionar el cristal de información que le había entregado al fantasma en el sistema del coche, pero prefería esperar y hacerlo en su ordenador personal, que estaba protegido de intrusiones por un doble cortafuegos. Un movimiento. La alarma se disparó en su cabeza antes de que fuera consciente de lo que estaba viendo. Contorsionó el cuerpo para paliar el daño cuando el gran lobo lo derribó al suelo. El aire abandonó sus pulmones de golpe, y apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de que el animal le clavara los colmillos atravesando piel y músculos hasta llegar al hueso. Después de contener el dolor, empleó suficiente energía telequinésica para empujar al lobo y conseguir que le soltara. Aprovechando la oportunidad para ponerse en pie, el brazo le colgaba laxo a un lado del cuerpo, inservible hasta que pudiera unir de nuevo los nervios y los tejidos musculares. Mientras sangraba por los profundos tajos del pecho y del brazo, focalizó sus dotes y las concentró en su puño derecho. Cuando el lobo se arrojó sobre él por segunda vez, estampó el puño en la tráquea del animal, que se agazapó durante apenas un segundo antes de abalanzarse sobre el torso de Jude y derribarlo de nuevo. Las fauces del lobo se acercaron con la clara y letal intención de aplastarle el cuello. Jude había intentado no matar, convencido de que se tratara de un miembro de los Snowdancer, y seguro de cuál de ellos era. No había olvidado la cautelosa serenidad de Riley durante la reunión de ese día, pero ahora no tenía otra alternativa. Estaba sangrando profusamente. Hizo acopio de todas sus fuerzas y se preparó para lanzar un golpe a la mente del cambiante. El lobo estaría muerto en un segundo después.